a seguir trabajando el tema del liderazgo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos recoges alrededor tuyo para aprender tu palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Gracias porque somos enriquecidos con la palabra de Dios y somos transformados con el poder de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el tiempo de los reyes de Israel hubo un rey que comenzó a reinar a los 8 años. Muy pequeño para ser un rey, pero gracias a Dios estaba rodeado de un grupo de consejeros, sacerdotes y sabios que le asesoraron para poder gobernar el reino de Judá. La Biblia dice que comenzó a reinar a los 8 años y reinó 33 años en la ciudad de Jerusalén. También el relato bíblico en Reyes nos dice que Josías, a los 18 años de su reinado, lidera un avivamiento para la nación. Josías comienza un trabajo de transformación para su pueblo, un trabajo de cambio para su sociedad, para el momento del día que estaba viviendo su nación. Josías comienza una transformación, un cambio, y él lidera ese cambio como rey. Lo primero que hace Josías para iniciar el cambio y la transformación es restaurar el lugar de la comunión, que significaba el templo. El templo estaba despedazado, el templo estaba abandonado, la gente no iba a tener tiempo de oración, no adoraban en el templo, no participaban de la lectura de la Torá. En fin, la vida espiritual del pueblo estaba arruinada porque el templo tampoco estaba vigente ni el templo estaba en buenas condiciones. Entonces Josías, para iniciar ese proceso de cambio y de transformación, comienza y restaura el templo, porque ese templo significaba la comunión. Lo primero que restaura es que todos en el pueblo comiencen nuevamente a tener comunión con Dios. Hermanos, Jesús dijo que sin Él nada podíamos hacer. Lo más importante de un líder es que sepa que su liderazgo depende de la comunión y de la relación que tenga con el Señor. A partir de ahí, las demás cosas fluyen. A partir de ahí, las demás cosas se esparcen de tal manera sabias que pueden haber un desarrollo sano de un liderazgo sano. Entonces, lo primero y el primer punto que podemos decir donde comienza la transformación es cuando la comunión con Dios se restaura. En segundo lugar, el relato de Reyes nos dice es que Josías lo que hace es que se encuentra con la palabra de Dios. Están arreglando el templo, están arreglando las habitaciones del templo y de pronto encuentran la Torá, la palabra de Dios. Y dice la escritura y la historia que al encontrar la palabra de Dios, eso también transformó la mente y el corazón del pueblo. Comenzaron a leerla y tuvieron un reencuentro con la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Porque la palabra de Dios cambia, transforma. Hace un tiempo estaba leyendo un libro acerca de las historias misioneras en África, de que en una tribu vinieron los jefes de la tribu a reclamarle al misionero un dinero por un perro que se había comido parte de un Nuevo Testamento. Y vinieron y donde el misionero y le dijeron, queremos que nos pague el perro. Y el misionero, pero ¿por qué si el perro está vivo? Dijo, es que lo encontramos comiéndose un libro de esos suyos, la Biblia. Se comió unas hojas de la Biblia y dijo, y se enfermó. No, el problema es que este perro es de cacería y ahora se va a volver mansito y ahora no va a gruñir y ahora no va a perseguir la presa, porque todos los que tienen contacto con ese libro cambian. Wow. Aquí encontramos a Josías volviendo a la palabra de Dios y eso produce un cambio.
Josías cambia, Josías produce una transformación en su cultura cuando de nuevo se encuentran con la palabra de Dios. En tercer lugar, lo que la Biblia dice en el relato de Reyes es que Josías, al leer la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, Josías se da cuenta que él es un vil pecador y que el pueblo estaba mal con Dios. Entonces, ¿qué hace Josías? Se pone en línea con Dios. Se arrepiente de sus pecados y manda que todo el pueblo considere delante de Dios cuáles son sus caminos. Y no solamente eso, dice la Escritura que Josías pidió a sus consejeros que fueran y consultaran a Hulda, la profetisa, una mujer de Dios con un don profético reconocido, una mujer sana, una mujer espiritual, una mujer de Dios. Y dicen los consejeros que fueron donde Hulda y le consultaron acerca del rey. ¿Y qué dijo ella? Que Dios lo iba a levantar, que Dios lo iba a prosperar porque había humillado su corazón delante de él y que él no viviría tragedias en su reinado. O sea, Josías se alineó con Dios, que es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando nos alineamos con Dios y caminamos en dirección del Señor. Y a partir de este momento se inicia una transformación social. Comenzó la transformación de la nación. ¿Cuándo? Cuando hubo un líder que tomó la iniciativa y comenzó no a transformar a los demás, sino a su cambio personal. Y lo primero que hizo, repito, fue restablecer la comunión con Dios. Luego la reconciliación con la palabra y luego el arrepentimiento en su corazón y volverse a Dios. Todo comenzó a cambiar, según la historia, para ese reino de Judá. Y aquí sale relevante lo que significa que el liderazgo comienza y empieza por nosotros. Si queremos cambiar el mundo, los primeros que tenemos que cambiar somos ¿qué? Nosotros. Siempre estamos pensando que si hubiera un mejor presidente, que si hubiera un mejor alcalde, que si fuera un mejor pastor, que si fuera un mejor padre, que si fuera un mejor líder, que si fuera un mejor vecino, entonces el mundo sería diferente. El mundo comienza a cambiar en el momento en que tú y yo comenzamos a cambiar. El cambio comienza por nosotros. Y eso fue el promotor de este cambio, el rey Josías, que comenzó, se restauró en comunión con Dios, se restauró en comunión con la palabra y se restauró en la comunión de arrepentimiento frente a la santidad de Dios. Realmente necesitamos cambios. Yo sé que necesitamos cambios personales, sé que necesitamos cambios en nuestra familia, necesitamos cambios en nuestro entorno, necesitamos cambios en todos los lugares. Pero el cambio no va a venir en una nave espacial, ni va a venir por una pócima mágica. El cambio comienza con nosotros. Cuando cada uno de nosotros comienza a andar en esos cambios para la gloria y la honra de Dios. Amén. Ahora, un líder sabe que esos cambios generan unas sinergias, unos movimientos, unos avances. Por eso es importante que entendamos cada persona que depende de ti y de nadie más perseguir tu propio crecimiento de manera proactiva. La responsabilidad de crecer la tienes tú. Si tú tienes y quieres crecer, la responsabilidad no la tiene el pastor, no la tiene el esposo, no la tiene la esposa. La responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros de crecer. Amén. Como escribí esta mañana a todos vosotros en el mensaje que envié, dice de la siguiente manera: con anterioridad en mi carrera de liderazgo, sentí que desarrollarme era una tarea que le correspondía a otra persona. De alguna manera acabé superando esa mentalidad de víctima y me dije a mí mismo, durante el resto de mi vida, si nadie me ayuda en mi desarrollo, lo conseguiré yo solo. Es mi responsabilidad, la de cada uno crecer. Es mi responsabilidad
desarrollarme, es mi responsabilidad educarme, es mi responsabilidad tomar buenas decisiones, es mi responsabilidad no quedarme toda la vida en los mismos lugares, es mi responsabilidad avanzar. Dios ya ha dicho que Él está con nosotros. Él ha dicho que está siempre con nosotros y que Él nunca jamás nos dejará. Amén. Y nuestra responsabilidad es que asumamos el ejercicio de nuestro liderazgo. Amén. Es nuestra responsabilidad crecer y hacerlo bien para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Bien, vamos en el punto ¿no? Depende de ti y de nadie más perseguir tu propio crecimiento de manera proactiva. Hay muchas parejas que se culpan uno al otro porque no crecen. Dicen, no, la culpa es tuya, si tú fueras así, yo crecería más. Y el otro culpa a la esposa, dice, no, si tú no fueras así, pues yo crecería más. La responsabilidad de crecer es personal, es individual. Cada uno llegamos a donde queremos llegar. Tenemos que esforzarnos e ir adelante en nuestro desarrollo personal y en nuestro crecimiento. Yo estaba contando en la primera reunión que teniendo unos 5 o 6 años de edad, al lado de mi casa había una fábrica de dulces artesanales. Y yo me acercaba mucho a la fábrica a mirar y a pasar saliva. Yo veía cómo se hacían los dulces, un niño de 5 o 6 años ahí, parecía una contemplación ahí. Pero veía que la anciana, dueña de ese lugar, de esa fábrica, porque era una fábrica artesanal y familiar, ella siempre se hacía en un rincón con una silla y la veía con un cacho de libro gigante, un libro grande en sus manos. Siempre la veía en su rincón ahí y iba pronunciando palabras. Después supe que ese libro era la Biblia y que ella estaba aprendiendo a leer en la Biblia. Porque el que quiere crecer y el que quiere superarse a sí mismo, bendito Dios, siempre va a encontrar la forma como desarrollarse mejor. Amén. O sea, no hay excusas para estar culpando a otros de nuestra mediocridad y de nuestra falta de crecimiento. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:52, y Jesús que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía. Jesús se avanzó en tiempo que estuvo como humano y vivió como hombre en la tierra. Él fue siendo un mejor hombre cada día. Yo creo que era un gran carpintero. Yo creo que era un gran profesional. Los grandes títulos eran los artesanos en la época de Cristo. Eso eran las personas que tenían los lugares más prominentes dentro del tejido cultural. Un artesano era una persona muy especializada en su materia y era considerada y muy respetada en su comunidad. Yo creo que Jesús alcanzó a ser el mejor carpintero de todos. Porque en todo lo que hacía tenía que ver su desarrollo, tenía que ver su crecimiento. Dice la Escritura, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Un líder crece. Amén. Una líder crece. No coloca excusas a su crecimiento. Estaba leyendo justamente ayer o antier acerca de una médico increíble que me impactó. Yo dije 91 años en la primera reunión, pero ella se llama Aya. Es una cirujana que tiene 89 años y realiza 4 operaciones al día. Esto es del periódico, salió ayer, yo lo vi ayer. Una mujer, 89 años, médico y que hace 4 operaciones diarias. Y siempre le han dicho que se retire y dice que todavía no. Bueno, yo no sé si me dejaría operar de ella, pero si opera tanto es porque le salen bien las operaciones. Aya es una mujer rusa. Justamente ella pensó que nunca podía dejar de crecer, que nunca podía dejar de avanzar. Queridos, si Dios no te da un pijama de madera, es porque Dios quiere que tú sigas creciendo.
Y el día que el Señor te dé un pijama de madera es porque ya quiere que tú te vayas. Pero mientras eso no ocurra, todos los días de nuestra vida en potencia son las oportunidades que tenemos de crecer. Amén. Podemos crecer de dos maneras. En el evento de transformación, el hermano Zapata nos hablaba de eso, de crecer de dos formas, por medio de la crisis o por medio de la oportunidad. Cuando hay una crisis, nos vemos obligados a cambios, ¿sí o no? Por ejemplo, que tú te comes ese tocino con pan, ese tocino tan rico y lo remojas ahí, y luego te comes unas morcillas y de pronto con el paso del tiempo te da un jamacuco. Y tú vas al médico y dices, no señor, usted tiene el colesterol en 500 y los triglicéridos están como en 1800, por decir algo. Entonces esa crisis te obliga a cambios, porque a partir de ahí tú comienzas a comer mejor, a no ser que quieras irte más pronto delante del rostro del Señor. O sea, las crisis son oportunidades. Díganle al que está a tu lado, las crisis son una bendición. Porque las crisis permiten los cambios. Las crisis permiten que las personas decidan que tenemos que cambiar. Cuando las cosas están todas bajo control, cuando las cosas están todas bajo la serenidad de que todo está bien, ahí no hay cambios, solo hay mantenimiento del estado y del status quo. Pero cuando llegan las crisis, esas nos obligan a los cambios, a las transformaciones, a las renovaciones, a los nuevos propósitos y nos dan la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, ¿crecemos por medio de las crisis o crecemos por medio de las oportunidades? Amén. ¿Por qué quieres crecer tú? ¿Por qué medio? ¿Quieres llegar a caer en una crisis para que esa crisis te obligue a cambio? ¿O quieres más bien crecer intencionalmente y decir, yo voy a crecer en cada área de mi vida porque esto significa progreso, porque esto significa más cultura, más prosperidad, más bienestar para la gloria y para la honra del Señor? Amén. Entonces, el otro aspecto es crecer por la oportunidad. Cuando diariamente se nos están dando oportunidades de crecer y nosotros asumimos y aprendemos y crecemos por esas oportunidades que Dios nos está dando. Amén. Por eso la iglesia siempre ofrece cursos. Ayer estaba hablando con un hombre empresario de nuestra iglesia y decía, pastor, yo quiero hablar con las personas de la iglesia que quieren ser emprendedores. Yo quiero transmitirles lo que me ha servido a mí y en lo que me ha llevado a ser un hombre que por la gracia de Dios he ido progresando. Yo quiero compartirlos con la gente. Por eso ofrecemos en la iglesia cursos, por eso ofrecemos cursos de administración económica, ofrecemos cursos de diferente índole, porque hay que aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades nos ayudan a crecer, ¿sí? Dentro de poco comenzamos con la ayuda del Señor, bendito sea Él, la iglesia en inglés. Y vamos a tener clases en inglés para niños de nuestro barrio, para nuestra comunidad, porque queremos que nuestra comunidad, ¿qué? Crezca. No es lo mismo un currículo decir, sé hablar castellano, sí, maravilloso castellano de Madrid, castellano de Sevilla, castellano de Valladolid. No, qué bueno que podamos decir, hablo castellano, hablo inglés, hablo portugués, hablo francés, hablo lingala. Y ese currículo, hermano, va a ganar mejor una persona y su calidad de vida va a mejorar si se prepara mucho que mejor. Y puede abrirse camino porque Dios nos ha puesto delante oportunidades. ¿Cómo vas a crecer tú? No esperes una crisis. Por ejemplo, en la pareja. Hay muchas parejas que solo cuando llega la crisis es que sus vidas mejoran. Extraño, ¿no? Porque en el momento la crisis puede ser que
que ya se habla hasta de divorcio, se habla hasta de separación, se habla de todo. Pero si trabajan en esa crisis, convierten en esa crisis en una bendición. Porque la pareja vuelve y se reencuentra, hace los cambios y los ajustes necesarios y sigue caminando, y su amor va a ser más maduro, y su amor va a ser mucho más sólido, y su amor va a estar más compacto, y su amor va a estar más con una visión de futuro. Pero ¿para qué esperar crisis? ¿Por qué mejor no aprovechamos las oportunidades? Cuando se hace un curso de parejas, ven con tu esposo o con tu esposa. Hombres, dejen de ser floreros en sus hogares, comiencen a ser líderes. Es tiempo que el hombre comience a ser líder y diga: yo soy el líder de mi casa. Yo soy el rey, sigo siendo el rey y ella es mi reina. Aleluya. Y que juntos puedan crear cosas, además de hijos, cosas, riqueza, empresa, proyecciones, sueños, metas, visiones en su vida. Gloria a Dios por las crisis, pero hay que saberlas enfocar y encauzar para el beneficio de la pareja en este contexto. Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos, amén. Y vamos a procurar aprovechar las crisis y aprovechar las oportunidades, amén. En Primera de Pedro, la palabra de Dios nos habla de ser intencionales. Los cambios no vienen mágicamente. Tenemos que decidir cambiar. Tenemos que decidir una transformación. Eso fue lo que hizo que la transformación de la nación de Israel en los tiempos de Josías se diera. Que él leyó la palabra de Dios y al ver que la palabra de Dios les decía cómo estaban, él comenzó a hacer cambios. La transformación y el liderazgo es producir cambios. Ser intencionales, no son mágicos. Hay personas que llegan y piensan que por pasar al frente y que un predicador muy relevante ore por ellos, ya su vida ¿qué? Ya cambió totalmente. Dios opera milagros, Dios no hace magia, pero hace milagros, amén. Y Él nos ha dado ya un nuevo corazón, por eso dice la Escritura que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que ser intencional y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. También en Pedro nos habla de que el crecimiento es continuo. Todos los días estamos creciendo. Y el doctor John Maxwell dice, usted no cambiará su vida a menos que cambie algo que hace diariamente. El secreto del cambio se encuentra en su rutina diaria. O sea, los grandes cambios comienzan por cambios pequeños. Y esos cambios pequeños comienzan por el día a día de nuestra vida. Si tú quieres crecer y quieres cambios, tienes que comenzar a cambiar muchas cosas que haces de forma mecánica cada día de tu vida. También Pedro nos dice que el crecimiento es integral, es parecernos más a Cristo. Y cuando habla de integridad, la Biblia nos habla de crecer en cuerpo, en alma y en espíritu, ¿sí? En que mejoramos en todas las áreas de nuestra vida. Es un crecimiento integral que nos asemeja a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo que nos habla Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. También el apóstol San Pablo nos habla de crecer, de desarrollarnos. Pablo era una persona sumamente culta, sumamente preparada, sumamente especial en sus conocimientos. Decía que era hebreo de hebreos, que era fariseo, era la persona en la estándar de educación más alta que había en la nación. En la parte religiosa era el apóstol Pablo.
hablaba varios idiomas, era una persona muy culta, pero él dijo, esto no es suficiente. Aún hay más que yo puedo crecer. Y lo que está diciendo Pablo es que aún cuando estemos a un grado de alto nivel de crecimiento, todavía falta más. Todavía se puede llegar más lejos. Amén. Estaba esta semana leyendo acerca de Susana Wesley. Susana Wesley es una esposa de un predicador que produjo unos predicadores extraordinarios. Ella, de jovencita, tuvo 19 hijos. En 1600 y pico, entre 1600 y pico y 1716, ella vivió. Fue una persona extraordinariamente encantadora. Y esta Susana Wesley educó sus niños en su casa. De los 19 hijos, murieron 9 antes de los 2 años. Y se levantó con 10 hijos, 7 mujeres y 3 hombres. Y los educó para ser profesionales en su casa. Y en esos tiempos ni había la lavadora, ni la Thermomix, ni la secadora, ni la aspiradora, ni la vitrocerámica, ni el extractor, ni internet, ni el microondas. Imagínense 10 hijos siendo educados por su madre en su casa y llegar con ellos a convertirlos en profesionales, entre ellos muchos que fueron a América, entre ellos sus hijos hombres, para servir a Dios en el campo misionero. Y ella dice que lo que pudo ayudarla a ser ese tipo de mujer fue su relación con Dios y su deseo de que sus hijos fueran sanos, salvos y santos. Y se dedicó a su familia como la visión de su vida, de levantar a sus hijos de tal manera que pudieran no solamente vivir en el mundo, sino sobresalir delante de los demás para glorificar a Dios en todo lo que estaba haciendo. Nunca es tarde para crecer. Amén. Susana Wesley en su vida mostró que siempre quería crecer más y desarrollarse mejor. Aunque Pablo había caminado mucho, pero entendió que podía seguir creciendo. Para Pablo, Jesús es mi meta. Jesús es mi blanco. Y Pablo da una especie de secreto. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás. Hermanos, ya llegó el tiempo de dejar el victimismo, el decir, pobrecito yo, ay, ven y compadécete de mí. Venga, sacamos un violín y nos ponemos a llorar. Ay, pobrecito de mí, nadie me ha ayudado. No, el crecer y el salir adelante es tu responsabilidad. No tienes que estar pendiente de que otros te ayuden a salir adelante. Tú eres la esposa que has querido ser y has llegado hasta donde has querido llegar. Si has llegado a un gran sitio, todavía hay más. Si no has llegado a ninguna parte, es tiempo de que comiences una nueva carrera de crecimiento en todas las áreas de tu vida. Si tú eres un esposo que estás ahí estático y que no das ni siquiera un avance en tu vida y que todas las cosas son iguales todo el tiempo, decide crecer. Decide crecer. Sé un gran líder, porque cuando tú creces y cuando tú cambias y cuando tú mejoras, todo tu entorno cambia y todo tu entorno mejora. Y eso trae honor y gloria al Señor. Olvídate tus fracasos. Olvídate lo que quedó atrás. Olvídate de todos los intentos en los que no has logrado alcanzar todo lo que tenías pensado. Vuelve a intentarlo. Porque crecer significa repetir tantas veces las cosas hasta que lo logramos. Amén. Esto es crecimiento personal. Y Dios quiere que nosotros en estas áreas de liderazgo sigamos creciendo. Hay personas que estudian por sí mismos. Hay personas
Yo conozco uno de mis profesores, además de sí haber estado estudiando en algunos lugares y en algunas universidades, uno de mis profesores lo llamaban las universidades para darles doctorados de honoris causa. Y claro, yo supuse, el doctor Gerardo de Ávila, un asturiano, inmigrante en Cuba, luego pasó a seguir su vida en Estados Unidos, y el doctor Gerardo de Ávila fue mi profesor, y yo pensé que él seguía estando yendo a la universidad, y me di cuenta que era un hombre autodidacta, que a pesar que se había logrado unos estudios universitarios, todos los demás doctorados los había conseguido porque él mismo los había estudiado, y él se había preparado. Entonces no hay excusa para quedarnos en el mismo lugar, hermanos. Siempre en el Señor hay una nueva oportunidad. Siempre en Cristo hay una gran posibilidad de seguir adelante. Y no podemos quedarnos aparcados en el mismo lugar. Termino compartiendo lo que significa la palabra mediocre. La palabra mediocre viene del griego. Ocre significa montaña, medio pues significa la mitad. Significa literalmente quedarse en la mitad de la montaña. Un mediocre es una persona que se queda en la mitad de su proyecto. ¿Y qué hace esta persona que se queda en la mitad de su proyecto? Que mira hacia abajo y dice, he avanzado ¿qué? Mucho. Para tener un poco de consuelo. Oh, sí, yo he hecho mucho. ¡Wow! ¿Cuánto he avanzado? Pero le da miedo mirar hacia arriba porque aún le falta mucho. ¿Y qué decide un mediocre? Me quedo aquí, es más cómodo, es más tranquilo, no hay mucho sudor, es todo tranquilo, todo pacífico, me quedo acá. Creo que es el tiempo de que nosotros dejemos de ser mediocres. Le demos gracias a Dios por el camino que ya hemos avanzado, pero sigamos hasta alcanzar la cima, hasta alcanzar la meta, hasta lograr ese éxito que significa que logras los propósitos para los cuales Dios te llamó en esta vida. Amén. No te quedes aparcados en la mitad del camino. No te consueles ni tengas lástima de ti mismo diciendo, oh, si yo hubiera nacido en Suiza, yo estaría en mejores condiciones. Porque un niño suizo hay que reconocer que nace con el pie derecho. Nace en un cantón, por ejemplo, alemán, pues nace y va a aprender a hablar alemán. Y no solamente aprende a hablar alemán, sino que los cantones tienen su propio dialecto. Entonces aprende su dialecto, aprende alemán. Pero como en alemán, como en Suiza también está el italiano, está el francés. Y además de aprender los idiomas de los cantones, el inglés, el francés y el idioma del cantón, pues todo el país también habla ¿qué? Inglés. Y cuando uno se da cuenta que encuentra un niño de 5, 10, 12 años que sabe 5 idiomas. Y uno dice, oh, eso le va a abrir las puertas en todo el mundo. Y otra cosa sorprendente, hermano, que las necesidades y la crisis son madres de inventos. Otra cosa que pasa es en África. Uno ve personas en África que hablan 5 y 10 idiomas. Inglés, francés, lingala, la lengua de aquí, la lengua de allá, la lengua de allí. Y uno pregunta, oye hermano, ¿y usted cuántos idiomas habla? No, pastor, como 7, como 8 y un poquito de fan o un poquito de combe o un poquito. Y digo, madre mía, si yo solo hablo madrileño. Porque la necesidad nos obliga para el comercio y para el desarrollo social con las diferentes comunidades comerciar y trabajar, les obliga a aprender cosas. Hermanos, podemos crecer más, podemos llegar muy lejos, podemos volver a hacer cosas extraordinarias, porque un líder siempre avanza, porque un líder siempre crece, porque un líder siempre toma la iniciativa y va adelante.
para que él y su entorno mejore, como lo hizo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder, Señor. Gracias que tú nos recibes como llegamos, pero no nos dejas como estamos. Tú nos ayudas a ser transformados. Tú nos cambias el corazón y nos das un nuevo corazón. Tú nos das una nueva mente, dice tu palabra, que tenemos la mente de Cristo. Tú, Padre, haces y permites que tengamos y participemos de una naturaleza divina, Señor. Gracias porque en Cristo podemos participar también de la simiente de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias porque somos transformados. Y como dice Primera de Juan, aún no somos lo que hemos de ser. Aún no somos lo que hemos de ser. Oh Señor, te damos gracias porque un líder avanza, Señor. Porque un líder da pasos, toma iniciativas. Porque un líder está en continuo avance, continuo crecimiento en sus vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo oro para que nuestros jóvenes alcancen altos niveles de preparación, Señor. Que nuestros jóvenes aspiren, nuestros niños, a cosas muy grandes. A hacer cosas que nadie ha hecho. A llegar a lugares donde nadie ha llegado. A alcanzar metas que nadie ha alcanzado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que seamos como Padre también inspiración para ellos. Cuando nos ven a nosotros progresar, ellos también se animan a progresar, Señor. Padre Santo, ayúdanos a seguir creando, porque el mundo se sigue creando a través de cada persona que desarrolla una idea nueva y que ejecuta un proyecto nuevo y tiene una visión nueva, Señor. Padre, oramos por empresas, oramos por negocios, oramos